Ley de los rendimientos decrecientes. De eso te voy a hablar en este video. Te cuento que cuando comencé a estudiar sobre esta ley, cuando comencé a leer, me parecía bastante confuso, un poquito ilógico, como que hay una contradicción, porque si estamos hablando de beneficios, de ganancias, de rendimientos, ¿cómo es posible que estos sean decrecientes, que vayan disminuyendo en función del tiempo? Bien, ya lo vamos a entender. Este concepto se aplica o se estudia en la economía, estudiando organizaciones, empresas que obviamente sabemos que tienen una intención de producción. Si hablamos de producción, estamos hablando de un producto, un bien o un servicio que se ofrece para satisfacer una demanda que se vende a una comunidad. Entonces, muchas veces las personas que toman aquí las decisiones, los empresarios, los líderes, deciden aumentar alguno de los factores que están interviniendo en este sistema, interactuando en este sistema, buscando optimizar los beneficios, pero no siempre es así. Vayamos a un par de ejemplos muy puntuales. Imagina una persona que, digamos, es dueña de un lote, que tiene sus trabajadores, cultiva un alimento, puede ser papa, lo que tú quieras, aquí a modo de ejemplo simplemente. Tiene una hectárea, tiene 10 trabajadores, sabe que al mes produce 1 tonelada de este alimento y lo vende satisfactoriamente. Sabe que él puede vender más, sabe que hay demanda, entonces decide obtener otra hectárea, compra otra hectárea y ya en este momento tiene 2, pero la teoría nos diría, bueno, si con una hectárea produce 1 tonelada, con 2 hectáreas va a producir 2 toneladas al mes, pero él decide mantener la misma cantidad de trabajadores, 10. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces no llega a las 2 toneladas, sino que llega a 1.5, a tonelada y media, tal vez 1.7, 1.3. Es decir, no se cumple, digamos, esa finalidad lineal como él lo pensaba. Ahora imaginemos otro ejemplo. En un restaurante se venden cierta cantidad de platos al día, comienza a aumentar la cantidad de clientes, aumenta la demanda y el empresario decide aumentar la cantidad de cocineros. Si antes tenía 5, ahora tiene 8. Pero, ojo, mantiene la cocina tal cual, digamos, en cuanto a espacio físico, en cuanto a instalaciones y a los implementos. Tiene la misma cantidad de estufas, tiene una sola freidora, bueno, tiene la misma cantidad de planchas. Pues se va a generar un cuello de botella, digamos que no se va a poder producir una mayor cantidad de platos que salgan a las mesas de forma simultánea. Esto es un cuello de botella. En otras palabras, más vaca, la misma leche, o muchas vacas, poca leche. No necesariamente el aumento de vacas está produciendo más leche. Bien, ya con estos ejemplos que te acabo de comentar, que te comparto, digamos, a nivel organizaciones, empresas, todos estos modelos, estas estructuras productivas, vayamos al ejemplo puntual de una persona. Alguien que trabaja, alguien que dedica su tiempo a una actividad, ofreciendo sus destrezas a un empleador que, digamos, cumple sus turnos, sus horarios de 8 horas, 10 horas diarias en un empleo, y piensa o está convencido, en este caso estamos hablando de un empleado o de un autoempleado, aquel que está en el sector izquierdo del cuadrante de flujo de dinero de Kiyosaki. Siempre soy muy insistente con esto. Esa persona tiene un chip, está convencida de que si quiere ganar más, debe trabajar más. Entonces, ¿qué hace? Pues busca la forma de hacer horas extras, de pedirle a su empleador que le dé más trabajo, más cantidad de tiempo. Y me pongo aquí de ejemplo porque yo llegué hace unos años, hace unos 3, 4 años, vine a Estados Unidos a trabajar, a hacer eso, a vender mi tiempo, haciendo cualquier actividad, digamos en ese momento lo que me saliera. Y me di cuenta que aquí todo se paga. La mayoría de los trabajos se pagan en función de horas. Tú marcas una entrada, marcas una salida y bueno, el valor de tu hora tiene un precio. Yo inicialmente, claro, pensaba así. Yo no quiero trabajar 40 horas a la semana, yo quiero trabajar 50, 55, 60. Es por eso que aquí muchas personas con mentalidad de pobre pues tienen incluso 2 hasta 3 trabajos. Bien, justamente conocí esta ley, comencé a analizar cómo aplicarla en mi vida a mi favor,
cómo no caer en ella, cómo no, digamos, cómo no ver que mis resultados iban decreciendo a medida que trabajaba más. Y aquí entonces te cuento mi historia. El primer trabajo que tuve fue en un hotel que daba como unas 30 calles de donde yo vivía. Tenía que desplazarme obviamente en bus. Todo esto me tomaba tiempo. Yo tenía que alistarme, bañarme, vestirme. Esto es totalmente obvio. Tomar el bus, llegar a mi trabajo. Y esto, tiempo más, tiempo menos, me tomaba una hora. Es decir, si yo entraba a las 8, yo tenía que comenzar a alistarme desde las 7. Perfecto. Después de que salía del trabajo, trabajaba 8 horas, a veces 7, a veces 6, a veces 10, esto era variable. Después de que salía tenía que volver a mi casa, obviamente, tenía que esperar el bus, tenía que, ese tiempo de desplazamiento, llegaba a mi casa, tenía que, pues, digamos, buscar el descanso, bañarme nuevamente porque estaba agotado, en fin. Esto tomaba aproximadamente una hora más, es decir, una hora antes, una hora después, son 2 horas al día que estoy utilizando, que estoy haciendo cosas que no me están produciendo, pero van en función, van en afinidad con la actividad laboral. Todos los días, 2 horas. Wow, yo traía el chip, fíjate, hago este paréntesis, del trabajo en mi país, cuando también fui empleado en Colombia. Generalmente se maneja, o popularmente, digamos, sí, comúnmente, el horario de oficina. Llegas a las 8 a tu trabajo, trabajas hasta las 12, tienes un descanso para almorzar de 12 a 2 y vuelves a las 2 hasta las 6 o hasta las 5, ¿sí? Digamos que comúnmente es así, son 8 horas, pero en el intermedio hay un pequeño break, hay un bloque de descanso que no es productivo. Muchas veces las personas pues utilizan ese tiempo para ir a su casa, si les da el tiempo, hacer una pequeña siesta, almorzar y demás. Otros tienen que quedarse en su empleo porque su casa queda muy lejos, almuerzan ahí en su trabajo o salen a la esquina a algún sitio y demás. Entonces, fíjate que todo esto que te estoy contando, que me estoy aquí como un poquito alargando con esta experiencia, te estoy haciendo énfasis en tiempos que no son productivos. Bueno, cuando llegué a Estados Unidos, digamos que eso se acabó. Aquí no existe el 8 a 12, el 2 a 6, no existe el descanso. Aquí las jornadas son continuas. Eso es positivo, o sea, tú trabajas tus 8 horas, 6 horas, 9 horas, lo que hayas acordado con tu empleador. Y bueno, esto también va en función de muchas variables, cómo esté la demanda, qué tanto trabajo haya, tu disposición, que tu empleador permita que trabajes más tiempo al día o más tiempo a la semana y demás. Pero finalmente eso es lo que se busca, eso es lo que yo buscaba, generalmente, trabajar más. Después me di cuenta de algo interesante, fíjate esto, trabajaba 8 horas al día, una hora de desplazamiento de ida, una hora de desplazamiento de vuelta. Finalmente son 2 horas muertas de mi vida. Pero noté que yo podía, a veces me llamaba la persona que me contrató y me decía, oye, ¿puedes quedarte? ¿Puedes quedarte a trabajar doble? Entonces ya no trabajaba 8 horas, sino que trabajaba 15, trabajaba 16, a veces hasta 18, trabajé 14, en fin. Pero ya estaba en el trabajo, simplemente lo que hacía era extenderme un poco. Wow, si soy capaz de trabajar 10, ¿por qué no trabajar 12 o 14 o una hora más? Me estoy economizando un desplazamiento, ¿sí? Y el desplazamiento que estoy haciendo de vuelta a mi casa equivale a 2 jornadas prácticamente. ¿Por qué? Porque trabajé 16 horas. Con esto comencé a cambiar mi chip, con esto comencé a cambiar mis horarios y trabajaba más horas al día, pero menos días a la semana. Trabajaba 3 o 4 y hacía la misma cantidad de horas, pero hacía menos desplazamientos, tenía que destinar menos tiempo para prepararme para trabajar. En fin, digamos que ese tiempo que utilizaba para bañarme a la semana, para alistarme, no estaba enfocado a trabajar, a ir a ese sitio. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces ya trabajaba solamente 4 días a la semana, podía tener tiempo para otras actividades, para mis negocios, para mis inversiones, para crear contenido, para grabar material para mis redes sociales, para mi familia, espacio de calidad para mí, para hacer deporte. Esto lo entendí, me di cuenta que más trabajo no precisamente era más dinero. En teoría, sí. En teoría, sí. Si tú trabajas 40 horas a la semana, ganas, voy a inventarme un número, $1,000. Y si trabajas 60, pues el 50% más, van a ser 1,500. No estoy teniendo en cuenta aquí, lo estoy llevando de manera lineal, no estoy teniendo en cuenta aquí lo que tiene que ver con horas extras o el famoso overtime, que esto incrementa de forma muy atractiva tu cheque. Te estoy hablando aquí de Estados Unidos.
Perfecto. Ah, otro detalle. Me di cuenta que cuando yo me quedaba más tiempo diario, trabajaba más horas diarias, podía alcanzar ese overtime. ¿Sí? Simplemente ya estaba ahí trabajando, me decían que me quedara, que me extendiera 4 o 5 horas más. Perfecto. Simplemente pongo a mi disposición un poco más de mi energía y listo, estoy alcanzando el overtime y me están pagando esa hora de trabajo para mí es más productiva, vale más. ¿Sí? Estoy superando el tope mínimo establecido para ganar un valor estándar. Entonces, como lo estoy superando, me van a pagar más. Bueno, eso pasa aquí en Estados Unidos. Digamos que estos ejemplos que te estoy poniendo van enfocados con mi experiencia personal. Y para confirmarte que más no significa más, ¿sí? Te pongo el ejemplo con los espejos de todos los amigos, las personas que conocí aquí para ese tiempo que trabajaban doble, 80, 85, hasta 90 horas a la semana. Una locura, una locura. A duras penas dormían, se despertaban para ya estar en su trabajo, salían de un trabajo para el otro. Tremendo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Claro, hay más dinero, pero imagínate una persona que trabaja, sí, le pagan en función del tiempo, pero también le pagan en función de cierta actividad, digamos que de cierto producto que fabrique en ese lapso, en ese periodo. Al final de la jornada, al final de la semana, bueno, al final de la semana no hay final de la semana porque aquí digamos que todo es continuo. Una persona que trabaje doble nunca descansa, o sea, aquí no existe el fin de semana, el descanso, el festivo, no existe, al menos para esas personas que trabajan así, no existen esos descansos. Entonces, esa persona, digamos que después de 10, 12 horas va a estar fatigada, va a estar cansada, va a ser menos productiva si estamos hablando de que no le pagan solamente por tiempo, sino le pagan por fabricar, por generar algún producto. ¿Te das cuenta? O le pagan, digamos, en función de la calidad del producto que fabrique. Eso pasa también aquí. Aquí digamos que es muy estricto ese tema que tiene que ver con los resultados. El tema no siempre se limita al tiempo, no siempre se limita al tiempo, o al menos no en la mayoría de los casos. Bien, entonces esa persona sí está trabajando más, está ganando más, pero no tiene tiempo para descansar. Posiblemente eso se pueda traducir en el mediano plazo en enfermedades, en fatiga, en estrés, en daños a su salud que después le van a impedir trabajar como desea o trabajar la cantidad de tiempo que desea. Va a tener que dejar uno de los dos trabajos, va a tener que decirle a su empleador que por favor le disminuya la carga de tiempo, que no puede ir tal día porque está enfermo, entonces va a tener que ir al hospital, va a tener que hacer algunas terapias para su cuerpo, para mejorar o para recuperar más bien su salud, que esto es un tema delicado, es complejo. Como no tiene tiempo para el deporte, pues obviamente esto también se va a traducir en fatiga muscular y demás. Entonces, mira, mucho trabajo, un poco más de dinero, pero después vienen las consecuencias. Lo más interesante, mira lo más tremendo, tremendo. Como trabaja tanto, ni siquiera tiene tiempo de ver otras oportunidades, de analizar o de buscar otras alternativas de trabajo donde le pueda incluso pagar más. Y si le pagan más, pues puede darse ese lujo, digamos, de trabajar menos tiempo. Ahí sí será una persona más productiva. Su producto valdrá más. Como no tiene tiempo, porque trabaja bastante, no ve dichas oportunidades, tampoco puede buscar alternativas de inversión, hacer negocios, como yo lo hice en mi momento. Yo, a medida que pasaban los días, los meses, comencé a trabajar cada vez menos. ¿Por qué? Porque estaba destinando mi energía para mis inversiones, para crear contenido, para buscar socios, para estar, digamos, haciendo actividades que me produjeran ingresos adicionales a ese empleo. Te estoy hablando de hace de hace unos 4 años que comencé, digamos, en este proceso. Cuando me vine a vivir a Estados Unidos la primera vez, que vine, digamos, como empleado, quebrado, sin un peso en el bolsillo, a comenzar desde cero, bueno, desde menos, miles de dólares en negativo, con muchas deudas. Pero entender esto, entender la ley de los rendimientos decrecientes, créeme que me marcó un antes y un después en mi chip. Cambió mi mentalidad y obviamente aumentaron mis beneficios. Entonces, este ejemplo del empleado que trabaja mucho, yo creo que es bastante notable. Te invito a que lo tengas en consideración. Esa persona que solamente trabaja más y más y más, pero no tiene tiempo
para cuidarse, no tiene tiempo para su salud, no puede hacer deporte, no puede buscar otros trabajos donde le paguen más, no puede ver oportunidades, no puede hacer negocios, no puede aprender a invertir, no puede tener ni buscar ni siquiera otras fuentes de ingresos. Mira que esto es tremendo, 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 tremendo. Entonces te invito a que analices esto, más que lo analices, que lo apliques, que no vayas a caer en este juego, en esta espiral decreciente, en este bucle que va descendiendo, porque créeme que el tiempo te va a cobrar, el tiempo te va a cobrar y te va a jugar en contra. Utiliza sistemas y herramientas que he utilizado, opciones que he utilizado yo y que he compartido en este canal, en este contenido, como la duplicación, como el apalancamiento, como las inversiones, hacer más con menos, hacer más con menos. Eso es optimización de recursos, saber en dónde debes destinar, a dónde debes aplicar tu energía, tu disposición, dónde debes enfocarte para multiplicar tus resultados. Perfecto, gracias por llegar hasta aquí, hasta esta parte del video. Te invito a que por favor dejes un like. Si consideras valioso este contenido, si consideras que te aporto valor, te invito a que por favor lo compartas, suscríbete activando la campanita de notificaciones y bueno, ahí nos seguimos viendo en TikTok, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.